también el curso. Entonces, hay dos versículos que explican, por ejemplo, cuando los israelitas iban por el desierto, lo vamos a ir a leer en Deuteronomio, donde dice que Dios los probó, ¿ya? Pero dice, para el postre, hacerles bien. Le vamos a ir a leer. Acá es lo mismo. Dios permitió la maldad de los hermanos de José a maltratarlo, porque Dios obró a través de eso un propósito. Y podemos ver en el siglo XVIII, entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José los dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira, ustedes pensaron hacerme mal. Fue por celo. Pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, Dios en su soberanía puede usar los celos de un hermano que te está diciendo cosas pesadeces, que te está maltratando, ¿cierto? Dios le da vuelta a eso para un propósito de bien. Y no es tan fácil entenderlo, pero verdad lo que sucede es que el pecado de otros sobre nosotros, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios toma el pecado de otros sobre nosotros y lo da vuelta para el bien, tal como sucedió aquí con la vida de José. Entonces, finalmente, son las personas que pecan en contra de nosotros, pero es la soberanía de Dios que es capaz de dar vuelta a eso, aun ese mal lo da vuelta para el bien. No es para todas las personas, solamente para los que aman a Dios, porque así dice, ¿ya? A todas las cosas suceden para bien a los que aman a Dios. Entonces, Dios en su soberanía, las obras malas del pecado y maldad de la gente en contra de nosotros, Dios en su ingeniería, no sé, su alto sublime sabiduría, lo da vuelta y lo obra para nuestro bien y nuestro bien eterno, y a veces aún nuestro bien no de inmediata, no inmediata, pero también no a tan largo plazo. Es decir, no solamente es nuestro bien eterno, también lo vamos a ver el bien de esa maldad hecho en contra de nosotros, poniendo nuestra confianza en Dios. En la tierra lo vamos a ver el bien, como Dios da vuelta eso para nuestro favor, ¿ya? Y vamos a ver cómo aquellos que a veces son hermanos en la fe, que nos hacen daño, Dios les pone en situaciones donde otro le hace exactamente lo mismo a ellos. Lo he visto toda esta vez. Cuando nosotros estábamos plantando la iglesia, algunas personas nos trataran mal, después se fueron a hacer ministerio también. Y eso es lo que hicieron a nosotros, otra gente lo hicieron a ellos. Y después nos venían a pedir perdón. Se dieron cuenta de lo que ellos habían hecho. Entonces, de esa manera Dios también trata con las personas, ¿cierto? Pero también lo da vuelta para nuestro bien. Entonces, es maravilloso saberlo y creerlo, pero creerlo de verdad. Porque estamos creyendo de verdad que Dios le da vuelta todo para un bien. No es tan un bien temporal ni pasajero, es un bien divino que Él hace a nuestro favor. Bueno, buena pregunta. Dice, Cristo mismo era
varón de dolores, y a Dios le place por razones misteriosas, pero sabias, que los discípulos de Cristo también experimenten la amargura de dolor. Exacto. ¿Pero Ahora, ese? ¿algún comentario? Sí, es Juan 16:23, pero como que hace el punto 4 de la lectura, esta de los defectos de nuestro prójimo. Sí. Ahora, si te vas a Deuteronomio, capítulo 8, ya, versículo 2. Creo. Sí, Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarás o no sus mandamientos. Vamos a saltar del 2 al 16. Y dice luego: en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. Entonces, hay maldad que viene de la gente y Dios le da vuelta para el bien. Hay tratos de Dios que son difíciles y Dios le da vuelta para el bien, para los que le aman. Y estar en este lugar es tan maravilloso, si realmente lo creemos y confiamos, ¿ya? Ahora, Madame Guyon, que le expliqué un poco de ella, llegó a vivir en un sentido tan profundo, que consideraba los muros de su cárcel, para que les dije la otra vez, como los manos amorosos de su Dios, los muros de su cárcel, ¿sí? Porque estaba entendiendo que Dios estaba obrando algún bien, ¿cierto? A favor de ella. Qué maravilloso entender esto. Sí. Es que me hace sentido lo que usted dice, porque me acordaba, bueno, ahora después de tantos años, uno como que le pasa esto, yo le comparto esto a la Ney siempre, o cuando alguien me dice, no, es que me hicieron esto. Por ejemplo, yo hace años tenía una jefa muy mala, o sea que me trataba mal, pésimo, y yo que también la trataba pésimo, o sea, pero decir, yo hablaba con ella y yo decía, no, yo no hablo contigo porque compórtate compórtate conforme al cargo que tú tienes, así que yo no hablo contigo. Entonces, estábamos con unos amigos y yo le dije, oye, yo digo, porque el señor la saque, le ponga la mano encima, porque era muy controladora, hasta las 10 de la noche me llamaba, sábado, domingo, que no corresponde. Entonces yo también, y un amigo nuestro, oye, puede orar por ella, para que el Señor, y me dijo, ¿sabes qué? Pucha, amiga, no voy a orar por eso, me dijo, porque no siento orar por eso, porque uno debe someterse a todos los jefes. No, ¿qué te crees, profeta? Pero aprendí una lección grande ahí para la vida después, ¿eh? Porque yo dije, no, Señor, no, esta vieja me humilla, no, y no. Y no podía dormir en la noche, y me acuerdo que un día era las 3 de la mañana, y le dije, ya, Señor, ya me rindo, ya, Señor, no aguanto, la voy a amar, la perdono, y me voy a someter a ella. Y fui al trabajo, yo pensé que me iba a echar ella, y le dije, Verónica, bueno, perdóname. Sí, te perdono, pero no me hables de Dios. Entonces, hoy peor todavía. Pero lo que yo comprendí en ese momento, que lo comprendí para la vida, porque es como si el Señor me hubiese dicho, Cecilia, siempre habrá una Verónica en tu vida. ¿Cómo vas a ser tú? Con ellos. Claro, y cómo, porque lo que yo entendí que la vida de Cristo va siendo formada en mí, con cada problema y conflicto, y cuando me he visto, bueno, ha sido un proceso de tiempo, y ha sido para mi bien hoy día. Hoy día yo digo, cuando me veo enfrentada a conflictos, es verdad, uno igual tira el tiro, reacciona, pero yo sé que el problema no está allá, que está aquí. Y eso hace sentido porque en el fondo es morir yo voy muriendo para que Cristo vaya siendo formado. Y termina en el bien. Bien.
Y además, cuando logramos tomar esa actitud frente a las dificultades, nos permite a nosotros reaccionar bien, nos capacita a reaccionar bien en lugar de reaccionar mal, porque tú ves a la persona y dices, ¿me entiendes? Pero si dice, Señor, esta persona no sabe lo que está haciendo, lo perdono, y esto viene de tu mano, me someto, es me da el poder de actuar de otra forma con la persona. Porque no lo estoy viendo como la persona me está atacando a mí personalmente, digamos, la persona tiene su problema, ¿ya? Pero yo estoy confiando en Dios. Y cuando me tiro una flecha, yo no necesito defenderme ni protegerme porque estoy en la mano de Dios. Entonces lo que yo le devuelvo a la persona no es el diente por diente, sino ojo por ojo, sino logramos darle la otra mejilla. Y el rey David también decía eso, pues. Cuando se viene una dificultad, que eso también a mí me quedó como así metido. Cuando él tuvo una dificultad y alguien lo insultó, y el soldado le dijo, mi señor, ¿quieres que vaya y le corte la cabeza? No, es Jehová quien se lo permite. Entonces, David, cuando lo tiraban piedras también, por el camino. Eso. Y él le dije, ¿queremos que lo matamos? No. Señor, ¿te ha placido como tirar mis piedras hoy a través de esta persona? Entonces entendió la soberanía de David, la soberanía de Dios en ese momento. Solo para cerrar, que es el tema, porque como dice la Ceci, finalmente, claro, uno se ve enfrentado a situaciones de pelea, de aflicción o de celo, de envidia, lo que sea, y claro, como Dios igual está haciendo cosas en uno ya puede a lo mejor no responder, o efectivamente decir, ya Señor, como esta persona no te conoce, o no sé qué, ¿cachai? Pero claro, cuando lo veíamos ahora acá, que no tiene que ver solo con eso, no tiene solo que ver con que yo vea con amor a la otra persona, ¿cachai? O sea, como que pueda tener, no sé, decir ya Dios, como lo dejo en tus manos, sino que ahora entender que más encima Dios está detrás de eso. Entonces era así como, sí, como que la cabeza se enreda un poco. Se revienta la cabeza a veces. Pero como dices tú, es parte de la madurez también, porque que para poder llegar a entender eso, porque no es algo fácil de... No es fácil entenderlo. No es fácil entenderlo. Pero definitivamente, si uno quiere crecer de verdad espiritualmente, pues por ahí uno tiene que pasar por ahí y mantener esa línea. Porque es fácil en el tiempo decir, ya, ¿cómo voy a ser Dios? Y uno, en el fondo, busca el argumento para revelarse. Sí, el corazón es bien astuto ahí. Pero ¿hasta dónde, cómo pedir? No sé, pues uno también igual piensa como en justicia, se me viene como esa palabra, ¿hasta dónde? Como, ¿cuál es el límite? Esa es una buena pregunta porque no deja complicado. Por ejemplo, ahora pongamos a lo peor, ¿cierto? Que nos va a revolver todo. Un abuelo que está violando una nieta, ¿me entiendes? Es una situación donde tú dices, ¿cómo puede ser? Digamos, no puede ser. Digamos, ¿cómo Dios permite esto? Porque Él es soberano. Entonces, el pecado del abuelo es horrible, porque el daño que está afectando a la nieta, ¿cierto? Y no lo entendemos. Yo no voy a decirte que yo lo entiendo o te puedo dar explicaciones perfectas, porque creo que no me compete. Y simplemente no puedo meterme ahí. Solo que sé que con el tiempo Dios es capaz de dar vuelta a todo eso, aunque fue el pecado del abuelo. La niña es restaurada, ¿cierto? Y la niña ministra a muchas mujeres que han sido violentadas o abusadas, y Dios le da vuelta para el bien. Aunque fue un asqueroso pecado, Dios lo sabe dar vuelta para el bien. Entonces,
hay una parte ahí entre medio donde uno dice, ¿qué es qué? ¿Tienes? Pero yo creo que es la parte mística de Dios y no vamos a poder nosotros explicar todo de Dios. Si tenemos el entendimiento de explicar todo de Dios, entonces somos Dios. Y nunca vamos a ser Dios. Entonces tenemos que dejar un espacio donde nosotros le decimos, no, de esta parte no puedo decir que lo pueda entender perfectamente, porque sería Dios, yo sería Dios. ¿Entiendes? Hay que dejarlo humildemente a Dios. Mira, igual dice, reconoce que todo lo que sucede, salvo solo el pecado, es la expresión de su voluntad. Es que eso también me da vuelta, porque todo es la expresión de su voluntad, pero también dice acá que salvo el pecado, porque al final el pecado es de la persona que lo comete, es tuyo. Entonces, Sí. en eso Dios no tiene que ver, porque finalmente tú estás decidiendo. En este caso, el ejemplo que tú das es el abuelo está decidiendo hacer eso. Exacto. Y ese es el pecado, y ahí Dios no tiene que ver. Dios no tiene nada que ver con eso. Lo que Dios sí puede hacer, es puede dar vuelta a todo eso Claro. para el bien. Y lo hace casi siempre, ¿cierto? Ahora, hoy nos toca un tema un poco difícil porque ya hemos avanzado suficientemente en el curso para tener varios fundamentos bien puestos, para tener un entendimiento de la vida espiritual, entender la vida en el espíritu, entender la vida de la cruz, entender la justificación, entender santificación y entender que estamos nosotros en este proceso y Dios nos tiene destinado para gloria. Nuestra hoja está puesta en la herencia, ¿cierto? Y si hemos entendido esto muy bien y muy claramente, también nos va a surgir algunas preguntas, pero ¿qué cuando no se predica esto? ¿O qué con los que predican prosperidad? O muchas preguntas empiezan a surgir sobre las distintas cosas que uno escucha allá afuera. Entonces, hoy día vamos a ir a discernir por medio de la cruz. Pero quiero que sepa que cuando discernimos no es para juzgar, ¿ya? Conozco muchas personas que predican prosperidad, pero el siervo tiene que responder a su Señor, ¿ya? Como yo dije durante el curso, para mí predicar prosperidad y fijar los ojos de la gente en que Dios me bendijo con esto, y como vivir en torno de esa bendición terrenal, en el fondo lo estoy quitando su mirada de la herencia, que es el fondo la gloria de Dios. Entonces yo lo encuentro y yo lo interpreto más como el enemigo queriendo cegar los ojos para que no vean la verdadera gloria y les ofrece una gloria pasajera de este mundo y es demasiado inferior, que en el fondo es basura comparado con la gloria de Dios. Entonces vamos a ir a discernir ahora con el conocimiento que tenemos, discernir otros mensajes, otras doctrinas a base de lo que hemos entendido de la cruz, ¿ok? Entonces, si vamos a 1 Corintios 1:18, en nuestras Biblias, vamos a leer el famoso versículo del apóstol Pablo ahí, y es muy potente como él describe allá que esta sabiduría de la cruz, que es locura, ¿cierto? Es una locura ir a la muerte, es una locura sufrir, la naturaleza humana se arranca de eso, pero en esa muerte Dios pone su resurrección y en esa muerte pone su nueva vida, ¿cierto? Es una sabiduría que la mente humana no la entiende, ¿cierto? Lo choca a la razón humana. Y si leemos ahí en versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden,
pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y en el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Entonces Dios confunde con su sabiduría la sabiduría de este mundo, ¿cierto? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Entonces Dios esconde la sabiduría de la salvación en esta cosa que parece ridículo, que es la cruz, ¿ya? Y vamos a ir avanzando entendiendo esto a la medida que vamos avanzando. Nos da discernimiento entender esto para diferenciar cuál es el evangelio que está siendo predicado. Ahora nuestros oídos van a estar un poco más sintonizados para decir, a ver, ¿qué es lo que está predicando este predicador? Porque ya sabemos cuál es el mensaje de la cruz, cuál es la esencia de entender la cruz. ¿Ok? Vamos a 2 Corintios 11 y vamos a ver ahí al apóstol Pablo en 2 Corintios 11 y es tremendo que él muchas veces tiene que batallar, ¿cierto? Con la gente que no creía que él era el apóstol, etcétera, con falsos apóstoles y cosas así. El apóstol Pablo tenía temor por la iglesia, temor que fuera extraviado de la auténtica devoción a Cristo. Entonces, si lo leemos, dice en el versículo 1, ojalá que me soportarán un poco de insensatez y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarle como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguna viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente a que han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Entonces, el apóstol Pablo lo están retando a los corintios y lo que él está mostrando es que le hago la pregunta, ¿cómo fue engañado Eva? Porque dice, temo como la serpiente engañó a Eva. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? Es lo que tenemos que ir a ver. Porque Satanás, de la misma forma que engañó la esposa del primer Adán, ¿cómo se llama la esposa del primer Adán? Eva. ¿Cómo se llama la esposa del segundo Adán? La iglesia. Entonces, la misma estrategia que Satanás va a usó contra Eva, lo va a usar contra la iglesia. Tenlo por cierto. La misma estrategia que Satanás usará contra Eva, lo va a usar contra la iglesia. Y Pablo mismo lo dice. Temo como la serpiente engañó, con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas. Si vemos cómo lo engañó, fue a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas fue por medio de que Satanás engañó y luego mintió y cayeron en el pecado. Entonces, debemos prepararnos a entender cómo haría eso Satanás hoy con la iglesia. Y Pablo nos alerta ahí de cómo va a suceder esto. Luego empieza a decir, porque si alguien viene a predicar a otro Jesús
¿Existe otro Jesús? No, no existe otro Jesús. ¿Cómo puede presentar a otro Jesús? Bueno, simplemente el predicador predica a Jesús que no tenía una cruz. El predicador predica puras bendiciones, ¿cierto? Pura prosperidad. Y en el fondo no está predicando, toma tu cruz, niega a ti mismo, sigue a Jesús. Lo que está predicando es prosperidad, bendiciones, camino de rosas. Pero eso no es un Jesús verdadero. Es otro Jesús. Es un Jesús que satisface los deseos de los ojos. Es un Jesús que satisface los deseos de la carne. Es un Jesús que satisface la vanagloria de la vida. Y es otro Jesús. Y lamentablemente no hay otro Jesús. Y ese otro Jesús no salva. No salva. Porque es otro Jesús. Luego dice, o si otro, ¿cierto? Que viene con otro espíritu. Porque si alguno viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido. Hay tres cosas diferentes que tú puedes recibir. Tú puedes predicar a otro Jesús, tú puedes recibir a otro espíritu, o puedes recibir a otro evangelio, ¿cierto? Y sabemos muy bien en Gálatas, ¿cierto? Dice muy claramente el apóstol Pablo, si viene aún un ángel y te predica a otro evangelio, sea anatema, sea maldito, ¿cierto? Ese es brígido. Hola, Pipe. Y es cosa seria, porque existen estas tres cosas que predican otro Jesús. Un Jesús que no tiene una cruz, un Jesús que no te dice que tiene que negarte a ti mismo, un Jesús que no te dice que tiene que, ¿cierto?, dejar a madre, padre, ¿cierto? No te dice eso, solamente te promete bendiciones si tú das ofrendas, ¿ya? Y esos predicadores existen hoy en día. También dice, recibe otro espíritu. En principio, cuando plantamos la iglesia, vino un joven, no sé por qué, pero venía de la Viña Las Condes, para acá. Se sentaba atrás de la reunión con una lente de sol, escuchaba los mensajes, y yo le dije, voy a tomar pero joven a discipularlo. Empezó a tomar el discipulado a nivel 1 que teníamos en ese tiempo, empezó a discipularlo, y le expliqué todos los puntos súper claros. En la siguiente clase vino sin su Biblia. Le dije, ¿por qué no trajiste tu Biblia? No, yo no necesito la Biblia. Yo tengo el Espíritu, yo no necesito la Biblia. Me empezaron a parecer muy raro. Pero me dio cuenta que no tenía hambre de la palabra, ni quería andar con la Biblia. Entonces empezó a cuestionarlo sobre su experiencia. Y claro, él tuvo una experiencia raro. Vio una luz y una cuestión, y cuando tú lo escuchas, esa no es una experiencia de alguien que aceptó a Cristo. Era una experiencia espiritual, pero no era con Dios. Había tenido experiencia con otro espíritu. Y él rechazaba la Biblia. Porque el espíritu que vivía en él no es el mismo Espíritu Santo que escribe la Biblia, sino otro espíritu. Y ojo con eso. Si la gente no tiene hambre de la Biblia, pero tiene ganas de una experiencia espiritual, pero no con la Biblia, ojo, porque es otro espíritu. Y también, dice Pablo, viene otro predicando otro evangelio, ¿cierto? Entonces Pablo dice, anatema, maldito es el que viene con otro evangelio, que no es el evangelio que yo les predique. Bien,
Ahí en Génesis 3, 2 al 6. Tengo una duda ahí. Sí, dale. Lo que pasa es que yo creo que igual es bien difícil discernir porque todas las personas que llegan predicando creen predicar el Evangelio Exacto. y hablan como que estuviesen predicando el Evangelio. Sí. Claro, uno puede ver casos más extremos como el de la prosperidad, no sé, Sí. que uno, pero hay otros que son más sutiles Exacto. y eso es complejo a veces darse cuenta. Sí. Toma tiempo discernir estas cosas. Voy a dar algún ejemplo que nos puede ayudar. Porque es muy cierto lo que está diciendo Alberto. Y es, la pregunta es si el mensaje lleva a la persona, ¿cierto?, a que hay un sometimiento a Dios y la voluntad de Dios en su vida. ¿El mensaje te lleva a eso? ¿O el mensaje te lleva a que tú seas el centro y que Dios sea tu siervo que te bendice? Entonces hay que escuchar el mensaje si te está llevando a tomar tu cruz, a seguir a Jesús, o el mensaje te está poniendo en el centro y Dios es el super ser que te va a bendecir, porque tú eres el centro. Entonces, esa es la diferencia entre un mensaje cristocéntrico, ¿cierto?, o el hombre céntrico. Porque hay muchos mensajes que es hombre céntrico. El hombre es el centro y Dios está alrededor para bendecirte. En principio, esta vez no usé el ejemplo cuando hablamos de la vida del yo. Uso siempre este ejemplo que funciona muy bien para entenderlo. Si tú preguntas a un niño que está parado en la planeta Tierra, y pregunte a ese niño, a ver, dime, ¿dónde está el sol? Ahí está el sol. ¿Ya? ¿Y cómo se mueve el sol? El sol se mueve así, se da vuelta, se acuesta en la noche, en la mañana se levanta, el sol se da vuelta a la Tierra, ¿cierto? Porque para este niño parado en el planeta Tierra, el movimiento del sol es así, ¿cierto? Pero ¿cuál es la verdad? El sol está aquí y la Tierra se va a dar vuelta del sol, ¿no? Pero de este punto de vista, el sol se da vuelta a la Tierra. Así de egocéntrico es el ser humano. Él piensa que Dios se está dando vuelta en su vida, pero no se da cuenta que Dios es el centro y su vida está dando vuelta. Y eso solo sucede cuando el ser humano de verdad rinde su vida a Cristo. Y hoy en día, lamentablemente, están llegando cada vez más a tener predicadores que todavía es como ese niñito. Y piensa que son el centro y Dios está a su alrededor, porque nunca han entregado de profundidad a muerte el yo, para que Cristo venga a reinar con sus vidas. ¿Ya? Entonces, cuando Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que yo vivo ahora lo vivo por fe en el Hijo de Dios, ¿cierto? Es porque realmente el centro de su vida no se trataba de él, se trataba de Cristo. Y toda su vida él vivía para Cristo. Y la única cosa que nos libera del egocentrismo, ¿ya?, que también nos enceguece el egocentrismo, es cuando vivimos para Cristo. Y Él es realmente el centro. Y toda predicación que no nos lleva a vivir así, es más probable nos está ofreciendo otra cosita para hacernos cosquillas, ¿cierto?, para satisfacer algún placer nuestro, en lugar de llevar nuestra vida a una vida de obediencia siguiendo a Jesús. Ahora, ¿qué es discipulado? Discipulado es, en dura, cuando Jesús dijo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Discipulado es obediencia. Y hablar de un Jesús sin cruz, un Jesús que no pide obediencia, es otro Jesús. Y tenemos que entender esto.
Y es como una corriente también. Sí. Que bueno, lo que hablaste, porque de repente uno, con esto de que la gracia y Dios te perdona y todo, hay algo así que yo uso un término, me queda chica la chaqueta, así. Claro, porque no es que Dios te perdona, es como que si Jesús fuera tu siervo, es tu siervo y Él te la aguanta, no da, es decir, Dios te ama y pídele, no sé, una cosa rara. Cuando el fondo en el centro no ha sido tratado. Por eso tocamos el tema del egocentrismo. Yo creo que yo podría desarrollar toda una hora hablando de este tema del egocentrismo. Porque llega un momento donde Dios prende la luz en nuestras vidas. Y vemos, chuta, en realidad, esta gran parte de mi vida cristiana, en realidad no fue Cristo el centro. Fue yo el centro. Pero también Dios misericordioso en nuestro proceso de madurez. A un momento Él prende la luz y dice, mira, todo lo que has hecho, vete tú el centro. Ahora voy a tratar contigo para que no seas más tú el centro, ni yo sea el centro. ¿Recuerdo los 3 dibujitos? ¿Sí? Cuando Jesús está dentro de mi vida, pero yo estoy en el trono todavía. Y el tercer ciclo es cuando rendimos el trono a Jesús y nosotros le decimos, Jesús, siéntate tú en el trono de mi vida. Y dice ahí una descripción explicando que las personas empiezan a percibir la guía del Espíritu Santo que me está guiando. No es que yo estoy viviendo, cumpliendo mi vida de deseos, cumpliendo mis deseos, o para mis deseos, sino estoy negándome, tomando mi cruz, y percibe que el Espíritu Santo en verdad me está guiando. Que estoy viviendo para Él y no para mí. Viviendo para hacer su voluntad y no para satisfacer mis placeres. Entonces, un predicador que no te lleva a vivir, tomar la cruz y seguirlo, en el fondo es peligroso. Vamos a 2 Pedro, porque me dicen, pero ¿dónde encontramos esto? Vamos a ver, esta es una realidad muy triste hoy en día y está cada vez más agudo y va a ser más agudo cada vez también. 2 Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué es para mí esos predicadores de prosperidad? Quieren que das un montón de ofrendas para la iglesia, pero ese predicador está llevándote a caminar en obediencia con Dios. Esa es la pregunta que debemos hacer, ¿cierto? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ay, ay, ay. No sé si está anotado los versículos de aquí. No están. Pero vamos conmigo a Deuteronomio capítulo 13, y donde te vas a espantar. ¿Ya? No sé por qué no lo anoté acá, pero vamos a Deuteronomio 13 y vamos a leer una cosa horrorífica. Parece que lo mencioné en una de las clases, pero quiero que lo leamos. Vamos a tomar del versículo 2. No, versículo 1. Si se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncia un señal o prodigio, y la señal o prodigio se cumpla, cerca de lo cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no han conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños,
porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Entonces estamos hablando de un profeta que hace un señal, una maravilla, un milagro, y se cumple esa maravilla o esa profecía. Y luego ese profeta dice, vamos, adoremos a otros dioses. Tu Dios te está probando para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. En pos del Señor su Dios ustedes andarán, a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz y les servirán y a Él se unirán. Pero ese profeta o señor de los sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te invita en secreto, diciendo, vamos y servimos a otros dioses, a quienes tú ni padres ni conocidos, los dioses de pueblos que te rodeen, cerca o lejos de ti, un término de la tierra, otro, no cederás, ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás, ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, porque él trató de apartarte del Señor tu Dios y te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Bueno, esto es la consecuencia a él que te aparta del camino de la fe. Ahora, ¿qué es el camino de la fe? El camino de la fe es creer en la promesa y negar los deseos de la carne. Los deseos de la carne te llevan de vuelta a Egipto. ¿Recuerdo? Le echaban de menos la cebolla, la carne, las casas cómodas en Egipto. Y querían volver a Egipto. Esa es incredulidad. Volver a los deseos de la carne es incredulidad. Fe es perseverar creyendo en la promesa, para que sepan la diferencia. Acá, aunque no lo entiendes así, el predicador que predica prosperidad no te está invitando a negarte, a tomar tu cruz, a creer poner tus ojos en la herencia, ¿ya? Sino ese predicador te está poniendo tus ojos en la prosperidad pasajero, terrenal. Y eso entonces, en el fondo, es sutilmente predicando, revelarte a donde el Espíritu Santo te está llevando. Es negarte, tomar la cruz y creer la promesa, la herencia, y seguir con tu cruz hacia la promesa. ¿Entiende la analogía entre Egipto, cierto, y la tierra prometida? Para ir a la tierra prometida tenías que creer la promesa, tenías que negarte, tenías que renunciar a Egipto, tenías que perseverar en el desierto. No fue fácil, ¿cierto? Creer y seguir la promesa de Dios. Los deseos de la carne y la incredulidad te tiraban de vuelta a Egipto. Nótense, acá este falso profeta dice, te estaba aconsejando rebelarte contra Dios. También dice en el Nuevo Testamento Santo Jesús, si cualquiera de ustedes haga que caiga uno de estos pequeños. Para mí estos pequeños son los que han creído en Jesús y están avanzando, tomando pequeños pasos en su caminar, obedeciendo al Espíritu Santo. Y viene alguien y los desvía del camino. Para mí eso es lo peor que tú puedes hacer.
porque Cristo murió para esa persona. Esa persona estaba avanzando en su camino de obediencia a caminar con Jesús y vino alguien y los saca del camino. Es lo mismo que lo que estamos leyendo. Por eso también es anatema a el que predica otro evangelio, porque desvía la persona del camino hacia Dios a otro camino. Y ese dice, le pone una piedra de molino en la cabeza y le tira al fondo del mar. Es un juicio, ¿cierto? ¿A qué se refiere como que a veces me hace un poco de ruido la parte en la que habla, sobre todo de Deuteronomio, como de Dios los usa para probar como su fe, pero al mismo tiempo el culpable es el que predica el otro evangelio, pero me hace como cuestionarme eso, como Dios los usa como para probar, pero cuando entre comillas uno falla esa prueba, el culpable es el medio. Lo mismo pasó con los pueblos en el antiguo pacto. Dios los levantó para juzgar a su propio pueblo y después Dios los juzgó por hacerlo. ¿Entiendes? Pero básicamente lo que pasa, como dice en 2 Tesalonicenses, ¿cierto? Que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, ¿cierto? Harán señales y maravillas y la gente lamentablemente van a creer en esos falsos cristos. Y dice, y esto Dios les manda un poder engañoso, porque no amaron la verdad. Entonces, así como tú lees aquí, el falso profeta que se levanta es para probarnos. El falso maestro que se levanta es para probarnos. Y como me gustaría, se me acabó la batería lamentablemente. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, si alguien lo puede leer, al final del capítulo, dice que y Dios mandará un poder engañoso para todos los que no creyeron la verdad y amaron la verdad. ¿Qué versículo? Capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, al final del capítulo. ¿Qué dice? El 16. De nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Al final del capítulo. Aquí dice como firmes en la doctrina. A través de la buena noticia que le hemos enseñado, que nos ha llamado a la salvación, para que compartan la gloria de Cristo. Así, hermanos, sigan firmes y crean la Aquí en la mitad del capítulo dice lo siguiente. Pues esa anarquía, hablando del anticristo, ya está en marcha, ¿cierto? En forma concreta y permanecer secreta hasta que el que la detiene se quite en medio. Entonces el hombre de anarquía, hablando del anticristo, será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Entonces Dios manda un poder engañoso. ¿Cuál es esta versión? NBI. ¿De qué versículo? Ese fue el versículo, creo que 9 en adelante. No sé si lo vi bien. Pero es evidente aquí que Satanás, el anticristo, se levanta con señales y milagros a engañar a los que no creyeron, no amaban la verdad.
Y esto va a suceder durante la gran tribulación, al finales, ¿ya? Y es usado como un filtro. Porque nosotros que creemos en Jesús y creemos en la verdad, no vamos a tener problemas. Porque vamos a poder distinguir. Sabemos cuál es el mensaje de Jesús. Sabemos lo que tenemos que hacer para seguirlo. Nuestra fe está arraigada en Cristo. Y la palabra nos dice que no tenemos que cachar ninguno que venga con señales y maravillas en los últimos tiempos. ¿Ya? Aunque venga con poder, no nos van a impresionar. Porque nuestra fe está en Cristo, vamos a tomar nuestro cruz y no vamos a seguirle a Él. Pero muchas otras personas van a ser asombrados por el poder, asombrados por estas otras cosas, asombrados por los milagros. Nosotros vamos a estar ahí, no me impacta, no me impresiona. Yo estoy esperando Jesús que viene en las nubes, con gran poder y gloria. Y nada me va a impresionar hasta que yo no lo vea a Él aparecer en las nubes. Eso lo vamos a ver en las últimas 2 clases que siguen, todos estos temas, ¿ya? Sigamos adelante, pero debes saber esto. Lo que está diciendo la Escritura es lo siguiente. De entre ustedes. Vamos a Hechos 20, 29 a 30. Momentáneamente se me apagó. Por favor. Y le voy a pedir que lo busquen. Hechos 20, 29, 30. ¿Cuál es la versión que se está leyendo? Yo estaba leyendo la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Aquí lo tengo, el 29. ¿Ya? Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Ves? ¿Cuál es el motivo? Egocentrismo. Arrastrar, sí, los discípulos. ¿Y qué van a hacer? Introducirían. Hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, son gente egocéntrica. Quieren que las cosas se centren en ellos. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante en el Romanos 16. Si podemos ir para allá, saltar para allá. Romanos 16, 17, 18. Dice, son siervos de sus propios deseos y no de Jesús. ¿Alguien tiene el versículo? ¿Le puede buscar mientras tanto? ¿Qué entrada es? Esto es Romanos 16, 17 al 18. Aquí lo tengo igual. ¿Ya? Dale. Dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, así como hubo falsos profetas en el antiguo pueblo, que se levantaron de en medio de ellos, habrán falsos maestros hoy en día en la iglesia cristiana, no los testigos de Jehová, no los mormones, no estamos hablando de eso, estamos hablando de maestros cristianos que se levantan en medio de nosotros, egocéntricas, siervos de sus propios placeres y no de Cristo. No han ido a la cruz, no han muerto el yo, son el centro de sus ministerios, no llevan a la gente a Cristo, sino llevan a la gente a sí mismo y prometen todas estas cosas con palabras lisonjeras, ¿cómo se dice? Lisonjeras. Para arrastrar atrás
de ellos mismos y obviamente, como dice, hacer mercadería de la gente. Entonces tiene que tener ojo y discernir. Miren lo que dice en 1 Corintios 4, del 9 al 14. Y vas a ver ahí una iglesia que empezó a desviar ya de este espíritu apostólico, es un espíritu como tenía el apóstol Pablo, era una persona que se servía a la iglesia, se moría su propia vida con tal que la iglesia sea pastoreada, ¿cierto? Él decía, me estoy derramando mi vida como un sacrificio por vuestra fe. Pero estos falsos apóstoles son gente egocéntrica, siervos no de Jesús, sino de sus placeres. Y hay un momento de la iglesia de Corinto se puso así. Entonces, ahí el apóstol Pablo le empezó a reprenderlos, ¿ya? Y él nos decía, estamos hablando de 1 4. Y en el versículo 9, porque pienso que Dios, que nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en el último lugar, como sentenciados a muertos, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Como nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablamos mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Estaba hablando de la diferencia entre una iglesia que se habían envanecido, se creían ricos, se creían prudentes, se creían poderosos. Pablo dice, no tenían el espíritu correcto ustedes. Están equivocando. Los apóstoles, nosotros, perseguidos, débiles, deshonrados, perseguidos. Otro espíritu. Entonces, él ahí estaba haciendo una comparación entre ellos que se creían ricos, comparado con cómo era el verdadero espíritu de Cristo. ¿Entiendes? Es fuerte, pero es la realidad que sufrió la iglesia. Ahora, en 2 Corintios, un poquito más adelante, vamos a ver donde él habla de esos falsos apóstoles. ¿Ya? Creo que es 2 Corintios 11. Y vamos a ir a ver eso. No está. Pero ahí donde él dice, claro, lo vamos a llegar un momento enseguida. Pero vamos a 2 Timoteo 3, donde nos dice claramente que en los últimos días va a ser complicado
porque no van a soportar la sana doctrina. Y simplemente escuchar hablar de la cruz, hablar de negarse a sí mismo, no lo van a gustar para nada. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 y vamos a ver cómo se manifiesta ahí. 2 Timoteo capítulo 3, y si alguien puede leer del 1 al 5. O lo pueden buscar, ¿sí? Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Bien. Mira, tú te das cuenta que toda esa tendencia es una tendencia hacia el egoísmo. El hombre es el centro. Mira, si ves lo versículo dice, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Qué te rompe ser un amador de los placeres? Es la cruz, ¿o no? Todo lo que son de Cristo han crucificado, la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, este es una gente que no tiene cruz. Este es una gente que no tiene un evangelio poderoso con una cruz. Mira, la última parte dice, teniendo apariencia de piedad. Y dice, apariencia religiosa. Dice, pero habiendo negado su poder. ¿Cómo partimos esta enseñanza? ¿Con qué versículo? ¿Qué decía el versículo? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. El poder de la religión, perdón, el poder del cristianismo en la cruz. El poder del cristianismo en la cruz. Y dice, tendrían apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Van a negar la cruz. No van a aceptar la cruz. Y si tú vas a 2 Timoteo, capítulo 4, y dice, llegará el tiempo, ¿cierto? ¿Hasta cuánto? Aún así lo podemos encontrar. 2 Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos. Quiero un evangelio ellos que satisface sus deseos. Y van a juntar maestros, predicadores, que predican lo que agrada a su carne. Y eso no es un mensaje de la cruz. Es un mensaje de prosperidad. Ahora, quiero aclarar que no es que yo estoy en contra del hecho de que Dios prospera, porque Dios sí prospera. Pero como dije el domingo, nosotros no buscamos la prosperidad. Nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Como dice en 1 de Juan, capítulo 2, ¿cierto? Versículo 15, dice, porque es lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿cierto? Pero todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, satisface tu carne, satisface tus placeres. ¿Y qué vayas a sacar de eso? Nada. Haga la voluntad de Dios y vaya a cosechar eternamente. Ese es el mensaje. Entonces,
entendiendo esto, y en los últimos tiempos, no van a soportar el mensaje de la cruz. ¿Dónde estáis locos? Dinos algo que satisface nuestros placeres. Y dicen, van a juntar. Van a tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino teniendo comenzón de oír conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. No van a aceptar el evangelio como es. Y van a juntar predicadores que les prediquen lo que los oídos les gusta escuchar. Pero te aseguro que no va a ser un mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz te lleva a negarte a ti mismo y tomar la cruz. Y te aparta de una vida egocéntrica de los placeres. Amadores de los placeres más que de Dios. Una pregunta, pero esos falsos profetas, o sea, como dijiste tú antes, no es otras como religiones, sino que han sido personas como de Dios que se desviaron porque partieron como bien con el evangelio y predicando la cruz y después se desviaron. Ahora imagínate, si tú lees el versículo, dice, negarán el Señor que los rescató. Eso decía el 2 Pedro, capítulo 2. Negarán el Señor que los rescató. Y eso les traerá destrucción al final. Entonces, son gente, perdóname, aceptaron a Jesús, conocieron a Jesús, pero en el camino, buscando popularidad, ser el centro, ganar dinero, cambian el mensaje y con palabras lisonjeras, ¿cierto? Engañarán y te van a convertir en mercadería. Es fuerte, es súper fuerte, pero es la realidad. El engaño del corazón que hablamos en la primera lección, engañóse el corazón más que todas las cosas. Ahí cabe también en la iglesia, por ejemplo, que hay en distintos países que como que están adaptando el evangelio, por ejemplo, a la ideología de género también, como para hacerles cabida a... Exactamente. Porque ese es para satisfacer placeres perversos. Entonces, lo están adaptando el evangelio para aceptar esos placeres perversos y hacerlo aceptable. Pero según la palabra no es aceptable. Pero son placeres perversos. Entonces, nos viene un tiempo difícil, ¿ya? Y tenemos que poder discernir muy claramente, digamos, cómo enfrentar estos tiempos. Ahora, en los falsos profetas había en el Antiguo Testamento también, hay un versículo en Jeremías, pero más bien quiero como expresar acá que los profetas verdaderos del Antiguo Testamento advirtieron al pueblo de su pecado y le decía, aparte de tu pecado. ¿Ya? Y los advertía que venía la ira de Dios, el juicio de Dios. Esa era la función de esos profetas. Porque de verdad hablaban la verdad. Arrepiéntete, que si no te arrepientes, va a venir el juicio. Y no les gustaba nada a esos profetas. Los mataban, los perseguían, ponían en la cárcel, los maltrataban, que no les gustaban el mensaje. No soportaban el mensaje del profeta, pero el profeta lo estaba advirtiendo. Arrepiéntete, aparte de tu camino. Entonces, cuando vemos que dice el Nuevo Testamento, cuidado si hablan bien de ti, porque así hablaban bien de los falsos profetas. Más bien espera que te persiguen.
¿ya? Y vemos ese versículo, yo creo que sería bueno leerlo. Daniel 26, 26. Lucas 6, 26. ¿Alguien la tiene ahí? Lucas 6, 26. Lucas 6, 26. Hay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Ojo con la teología. Ojo cuando tu mensaje lisonjea y le suave la espalda a la gente. Ojo con eso. Más bien los que están predicando la verdad le van a recibir persecución. Me llama la atención eso porque o sea, hay muchas partes en las que habla como de permanecer en la verdad, permanecer en Cristo. Pero, ¿y si yo estoy como apartándome de ese mensaje, me puedo arrepentir? Porque hay un versículo donde dice como que ellos gustaron como del don celestial y eso, y para ellos como es imposible arrepentirse. Como que me causa como una doble... Sí, hay muy buena, digamos, has observado los versículos y te causa un conflicto ahí. Hebreos, no me acuerdo cuánto. Hebreos 6, ¿ya? Hay Hebreos 10, 25, por ahí, están todos esos versículos. Te lo voy a explicar cómo yo lo he interpretado en los años, porque he conocido gente que se han convertido y se han apartado, y según ese versículo, esta gente no tiene posibilidades de arrepentirse, porque crucifican de nuevo al Señor Jesús. Ahora, te lo voy a explicar como los años de experiencia, observar gente que se han apartado por años, y de repente Dios los toca y vuelve. Ahora, tienen que entender, nadie puede volver a menos que la gracia los toque. Nadie puede salir del pecado a menos que la gracia te toque. No está la fuerza en el ser humano convertirse. A menos que Dios no toque a una persona, no se puede ni siquiera realmente arrepentirse y salir del pecado. Y ese es, solo lo hace el poder de Dios. ¿Ya? Entonces he visto gente que se han apartado, se han desviado, pasan los años y de repente Dios los toca. Y el cambio en su vida es tan evidente, que no es su propia fuerza, sino que Dios los tocó y les permitió volver. Y yo me he preguntado, ¿qué con eso, con ese versículo? Y lo que pasa es que esta gente, del cual yo hablo, y vuelven, después de años de estar apartados, son gente que todo el tiempo en su corazón han dicho, Señor, paciencia de mí, Señor, voy a volver, Señor. Y hubo esa oración y ese clamor en su corazón. Estaban apartados, pero dentro estaban todavía clamando a Dios. Dios, no me suelte. Dios, yo sé, Señor. Oraban en la noche, decían una cosa, estaban apartados, pero hablaba con Dios. Pero es el espíritu. Ellos mantenían El espíritu. su fe en Dios, pero vivían apartados en una vida de pecado. Pero no dejaron de creer en Dios. Distinto he visto. Yo fui a visitar un joven que era el líder de adoración, se apartó de Dios, se enfermó, fue a visitarlo y él ya no creía más. Yo le dije, si yo te pongo una tecla delante de ti y se llama misericordia, ¿tú apretarías a esa tecla? Como Dios tiene misericordia, ¿tú apretarías esa tecla? No lo apretaría. Para mí esa persona llegó a tal punto de apartarse de Dios que realmente dejó
de creer. Dejó de creer en Dios. Yo creo que esa persona está en peligro, honestamente. Está en gran peligro. No el que está apartado viviendo en pecado diciendo, Señor, Señor, despierta la mañana, dice, Señor, aunque esté viviendo en pecado, que no ha dejado de creer. Dios, ¿entiende? Y esa persona yo creo que Dios lo toca y lo trae de vuelta por su poder. Pero la otra, y ya no cree, puede volver. Si ya creyó una vez y dejó de creer, puede creer otra vez. ¿Y cómo podemos orar por esas personas? ¿Cuáles? Las que dejaron de creer. Yo no sé, podemos orar que Dios tenga misericordia de ellos, que le ponen en una situación tan difícil, ¿cierto? Y en su desesperación, claman a Dios. Pero hay algunos que llegan a un punto de decir, yo no voy a clamar a Dios, no importa qué me está pasando, ya no voy a clamar a Dios, ya no voy a pedir ayuda, yo no creo a Dios. Siendo experimentado. Aunque sea que, por ejemplo, que esas personas dejaron de creer porque gente les hizo daño, gente Sí. de la iglesia, igual. Sí. Que es una decisión brutal que toman de no creer. Es que una cosa también pienso, porque yo he conocido personas, y la experiencia que nosotros hemos tenido, pero yo digo, lo digo así con mucho temor de Dios, porque si entonces nunca conocieron a nadie. Digo yo, porque es verdad, hemos sufrido decepciones, abusos, dolores, pero de personas, no del Señor que vino un día y cambió tu vida y algo sucedió en ti. Entonces, es verdad, yo en la inmadurez uno puede como enojarse y decirle tal por cual y todo. Montón de cosas. Claro, pero Cristo no te ha decepcionado, Él está vivo, Él vive, Él transforma tu vida. Entonces, Por eso, si esa gente puede cerrar su corazón de tal nivel, a negar a Dios a tal nivel, y cerrar el corazón a tal nivel, y dejan de sentir, dejan realmente en el fondo, dejan de creer que Dios existe. yo no lo puedo entender. A mí no me Es cabe. muy difícil entenderlo, muy difícil entenderlo. Yo tengo una persona cercana, un paciente que pasó eso y escuchándote decir me duele, o sea, me da pena. Que conocieron del Señor y que ahora no crean en Él, o que va a ser difícil, tal vez no es posible, pero sí. Hay algunos de ellos que te dicen eso, tienen la fachada de eso, y te tienen eso para que tú no los molestas, pero adentro todavía están clamando, pero yo no sé qué son. Claro, Pero no se puede saber, no se puede saber la Claro. consulta directa. Dice, yo respeto lo que tú haces, lo que tú me invitas, yo voy y todo, pero esto pasa conmigo, ya no creo en Dios. Y se fue para los libres pensadores, ¿cachai? Entonces ya tiene todo una cosmovisión Una ensalada. distinta, una ensalada. Lo que pasa es que esta niña fue esposa de pastor. A todos lados con la gente, todo, y el pastor se fue con una feligresa. Entonces de ahí ella dijo que no. Y toda la gente la empezó a juzgar, a tratar mal, entonces ella cerró su corazón frente a todo el cristianismo, los cristianos, Dios. Fue claro, terrible, terrible. Nosotros pero, siempre hay que recordar, nosotros nunca somos jueces para decir claro. que este va al cielo, este va al infierno. Es el que tiene la última palabra, y eso lo tenemos que siempre recordar. Aunque la palabra es clara en ciertas cosas y nos da ciertas líneas de pensar, pero tenemos que al final dejar esa a Dios. Podemos tener la esperanza hasta lo último. Sí. Podemos orar hasta el último día y tener la esperanza, porque hay un salmo que dice que es Dios quien toca el corazón de los hombres para que se vuelvan a Él. Y a veces yo oro por personas que conocí y yo le digo, Señor,
solo tú puedes tocar el corazón. Porque tu espíritu tal, y digo, mira, Esa es también nuestra oración como familia, que en algún minuto ella algo pase y se vuelve a encontrar de nuevo con Dios y le cambia la visión. Eso puede pasar, eso puede pasar. Ahora, yo temo, sí, porque dicen que ya no creen en decir, ellos ya en su mente eliminan a Dios, ¿entiendes? Y esa es una decisión consciente. Pero Dios es todopoderoso, puede ser cualquier cosa. Bien, vamos a ir cerrando. Me gustaría que podamos leer el famoso versículo de Daniel, que lo había mencionado en el anterior. Daniel 12, 3 y 10. Daniel 12, 3 y 10. Si podemos encontrar eso. Y vamos a leer lo último para ir terminando. Aquí yo lo tengo. Dale. ¿Es del 3 al 10? ¿O? No, 3 Ah, y ya, 10. 3 y 10. Ya, el 3 dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. Bien. 10. Y el 10 dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Bien. Eso es como el resumen, ¿cierto? Ahora tenemos que entender que Dios nos llama, ¿cierto? Y somos invitados a seguir a Jesús y vivir para el reino. Y la palabra de Dios dice que desde que Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, hay batalla espiritual. Y nosotros tenemos que entender que esta es una batalla entre la tiniebla y la luz. Y Dios nos ha dado todas las armas, la armadura, para pelear esta batalla y para vencer el enemigo. Pero tenemos que pelear. Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe. Y nadie puede arrancarse de esto. Es una buena pelea de fe, por lo cual nosotros tenemos que vencer el mal y vencer el enemigo. Y Dios nos ha dado toda la armadura, todas las armas necesarias para pelear esta batalla. Y entendemos que estamos en la mano de un Dios. Y si solo ponemos nuestra confianza en Dios, jamás seremos avergonzados, dice la palabra. Si ponemos nuestra fe en Dios, jamás seremos avergonzados. Y confiando en Él nos va a llevar en sus brazos, nos va a proteger, nos va a guiar. Pero tenemos que estar atentos y tenemos que discernir, ¿ya? Y Él nos va a cuidar. Ahora, lamentablemente, el falso maestro existe. Lamentablemente, el falso profeta existe. Y como dice en Apocalipsis, tanto el falso profeta, ¿cierto? Tanto como el diablo, todos van a terminar en el lago de fuego. Porque han apartado gente de Dios. Y el piso sobre ellos es horrendo. Horrendo. Que han apartado gente de Dios. Yo, ¿cierto? Para él mismo. Bien. Esto, clase, es para que tengamos discernimiento, para que discernimos, ¿cierto? En qué sería un evangelio centrado en Cristo, que produce discípulos que siguen a Cristo, ¿ya? En cambio, a otros evangelios que no son de verdad el evangelio, que realmente son palabras
para satisfacer los deseos de la gente y arrastrar a la gente tras personalidades egocéntricas, personas ególatras, narcisistas, que usan el evangelio para su beneficio y no para llevar gente a Cristo. ¿Ya? Oremos. Señor, gracias porque tú nos has dado todas las herramientas, todas las armaduras, todas las armas, Dios, para pelear esta batalla de la fe. Afina nuestro discernimiento, Señor. Haznos atentos a los tiempos que estamos viviendo, donde se multiplica la maldad, Señor, se multiplica el egoísmo del ser humano, donde la cruz, Señor, viene en contra de este egoísmo y nos enseña a tomar la cruz y seguirte a ti, Señor. Trae tu verdad a nuestros corazones y danos discernimiento en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tengo una pregunta Sí, sobre pregunta. las tareas, Sí. porque dice, escribe media página